Bueno. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo directo de Madridismo al día. Hoy 29 de agosto de 2022 y como siempre a las 7 de la tarde, hora española, estamos aquí de lunes a viernes para hablar de la actualidad del mejor equipo del mundo mundial. Chavalada, gente people, poneros todos cómodos que vamos a hablar del Real Madrid. Tenemos un surtido realmente variado de temas, porque tenemos obviamente el partido, un poquito de análisis de lo que fue el partido frente al Español, esa victoria 1-3, donde, bueno, realmente tuvimos complicaciones. Tuvimos bastantes complicaciones en el partido, una segunda parte difícil, doblete de Karim, gol de Vinicius, hablaremos de Tchouaméni y, como no, también de Camavinga y Rodrigo, que durante el día de hoy va a haber vídeo. Va a haber vídeo respecto a Camavinga y Rodrigo, ¿vale? Las próximas horas al menos habrá vídeo. Ya hemos colgado dos vídeos en el canal, uno sobre la situación de las salidas con un poquito de opinión y sobre Raúl de Tomás, que se está hablando por parte de gente cercana al Español de que se le valora ceder, y a estas alturas, desde mi punto de vista, con la mala planificación en este sentido, pues quizás RDT en forma de cesión para mí no es mala opción. Josain, Real Madrid, ¿qué pasa, tío? Ferrubio, Mugue, miembro del canal, Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Hamadi Tamoura, un saludo a todos los que vais entrando en este directo, donde ya habéis visto la portada, no es oficial, pero ya está incluido dentro de la Federación de Fútbol Madrileña. Iker Bravo será nuevo jugador del Real Madrid, ya se sabía, información avanzada, exclusiva por parte de Ramón Álvarez de Mon, que luego a partir de ahí fue cogiendo fuerza. Quique, el día 1 a las 12 se acaba el mercado, ¿no? Sí, el 1 de septiembre, del 1 al 2 de septiembre, el 1, se terminaría el mercado de fichajes. Saludos, derbis, como no habitual del canal, chicos, muy buenas a todos. Veo que sois fieles a vuestra cita, aquí en Madridismo al día. Yo aquí la verdad es que tengo apuntadas bastantes cosas. Hablar del partido frente al Español, tema de Iker Bravo, salidas del Real Madrid, who knows qué pasará, Tchouaméni, Karim, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, nombres propios del partido, RDT, que hemos hecho vídeo, y del equipo de básquet, que también han vuelto jugadores ya para empezar a trabajar la pretemporada, las chicas con récord de convocadas con la selección, e internacionales, para estos partidos, muchas cositas, la verdad, tenemos mucha actualidad madridista. No me gusta RDT, pero bueno, no creo que el español quiera cederlo. Lo de RT cedido al Real Madrid, tal y como explico en el vídeo, es, en este caso, mi opinión respecto a una información que ha salido de que el español valoraría ceder a Raúl de Tomás. No digo que el Real Madrid se haya interesado, tal y como explico el vídeo. Es importante que el vídeo lo veáis para luego que lo podamos comentar. Pero vamos, que ese es el tema, no hay más. Siempre fieles al mejor canal de información madridista. Ferrubio, muchísimas gracias por esas palabras. Todavía nos queda mucho, sobre todo de información, más de opinión. Somos más de opinar y de mojarnos y de rajar, sobre todo de rajar, Mugen. Ayer rajé fino, los que me visteis, los miembros del canal, me visteis que rajé de lo lindo. Me puse tenso con el partido, porque era un partido que teníamos que haber ganado antes. Me está poniendo muy nervioso la pasividad del Madrid en este mercado. A ver, yo muy nervioso no, porque conozco a mi club. Entonces, para lo bueno y para lo malo, yo lo acepto barco. Ojalá que las cosas vayan muy bien, que el equipo compita y gane los títulos. Y ya está, y por donde nosotros vamos y pensamos, ellos van en otra línea. Pero ya está, el club es el que toma las decisiones. Se equivocan, aciertan. Yo el único fichaje que veo posible es el del Facu. Lo demás cerradísimo. Sí, bueno, en básquet sí, claro, totalmente, muy bueno. Derbis, Kike, el juego que hizo Tchouaméni fue muy bueno y lo de Camavinga le cambió la intensidad. Bueno, vamos a hablar del factor energía que transmiten Camavinga y Rodrigo. Y os voy a dar en el vídeo, en las próximas horas, el vídeo que subamos sobre Camavinga y Rodrigo, un dato estadístico muy interesante. Una estadística realmente esclarecedora del impacto Camavinga-Rodrigo en el Madrid. Kike, tu opinión vale mucho sobre Raúl de Tomás. Yo estoy de acuerdo contigo, gracias, Josain. Si no se ficha nadie arriba, no quiero salidas arriba. Rubén Herbella, pues totalmente de acuerdo. Yo tampoco quiero que haya salidas. No quiero que haya ningún tipo de salidas, siempre y cuando el club no valore, pues eso. No sé. Pero vamos, que lo de... No es que haya salido una información de Raúl de Tomás, que yo sepa, en sentido Real Madrid, sino en sentido salir cedido. Y como veo que el español valora una cesión, el Madrid, en el riesgo-beneficio, creo que sale ganando.
La opción de cesión de RDT me parecería buena opción a estas alturas de mercado y muy buena para Benzema. Yo lo tengo claro. Tchouaméni, gran jugador. Bueno, Tchouaméni va a hacer lo que muchos hemos dicho que va a hacer realmente, que es callar muchas bocas, porque es muy bueno, porque tiene mucha calidad, porque tiene mucho físico, porque se sabe posicionar, es un pulpo, robando balones, ayuda en la presión y en el contacto con el balón es un jugador de calidad. Suplentes para Benzema. Pues de momento para Benzema no hay un suplente natural. Mariano, si se puede llamar suplente. Yo si no se vende a Mariano creo que deben ponerlo aunque sea para que se gane los frijoles. Ya, pero Ancelotti lo tiene bastante claro. Y sí puede jugar ciertos partidos como el año pasado, 2 o 3, pero claro, no es un jugador en el cual puedas depositar confianza. No tiene esa capacidad. Ni esas ganas, sobre todo es que no tiene ganas. No tiene ganas, no es que no... O sea, es un jugador que corre, evidentemente, pero es que no me vale con correr, ¿sabes? Es que no es eso la cosa. Tchouaméni ayer hizo surco en Cornellá, crack, partidazo. Partidazo de don Aurelien Tchouaméni. Hola Antonio J. Maeso, buenas tardes. ¿Vini Junior no crees que ahora mismo es top 3 mundial? Pues yo no sé si es top 3, top 5 o top 6. Lo que sí que te digo es que para mí es de los mejores atacantes del mundo, sin lugar a dudas. A mí a veces los tops me cuestan. Ha dicho Juan Fesanz que el Sevilla va a esperar a RDT hasta el final del mercado en busca de que el español acepte una cesión. Sevilla necesita un delantero. Se ha hablado de Boyé por una parte, se habla también de Raúl de Tomás. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa, Edu? Muy buenas, fanáticos Real Madrid. Efectivamente, lo iba a anunciar en un ratito, pero... Bueno, ya lo anuncié la semana pasada. Pero ya sabéis que mañana voy a estar en el programa de Fanáticos Real Madrid con el bueno de Edu, pues para charlar y parlotear un poquito de nuestro querido Real Madrid. Así que a las 7:30 ahí estaremos. Lo mejor de este inicio de temporada, 3 partidos fuera, casa y 9 puntos. A seguir. Está claro, ¿no? Con la dificultad que entraña siempre jugar a domicilio en algún feudo en particular. Creo que el rendimiento del equipo ha sido muy interesante. Más allá de momentos mejores o peores de juego, creo que el equipo está compitiendo bien. Mariano es muy malo, caso terrible, igual que Hazard y amiguete de Asensio. Bueno, Asensio yo creo que está a otro nivel diferente a Mariano, ¿no? Con sus vicios y sus virtudes futbolísticas. Vinicius ahora mismo está por encima de Judas. Desde luego está a un nivel altísimo, Vinicius. Quique, ¿qué te parece Vinicius Junior como delantero? No. Vinicius me parece que es un jugador que tiene que arrancar en perfil izquierdo. Creo que tiene un perfil bastante cerrado en el cual es tremendamente productivo. Ni es perfil derecho, ni por dentro, aunque pueda aparecer de fuera a dentro, de manera permanente por dentro, no lo veo, de momento. Hermano, sería bueno una colaboración con Iñaki Angulo. Bueno, en su momento le escribí, pero es que es una persona tremendamente ocupada y me consta, o sea que es complicado. Pero todo se andará, camino andaremos, con gente crack, pero ya tenéis ahí a gente como Fanáticos Real Madrid, que ya son colaboradores de este canal, e iremos sumando más gente, pero tener en cuenta que a veces es complicado porque todos tienen sus quehaceres, sus cositas que hacer, su día a día es complicado. Voy a estar con Edu mañana, en la otra plataforma estaré con Sir Buxila para hablar del Eurobasket, ya os lo digo, el miércoles, no os lo perdáis, o sea que vamos a ir haciendo colaboraciones con más canales, porque la cosa es que los canales madridistas vayan ahí trabajando y colaborando unos con otros. Hola, vais Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Quique, el juego de Militao preocupa. Bueno, a mí me preocupa hasta cierto punto. Yo tengo confianza en Eder Militao. Chicos, darle like al directo. Si os gusta este contenido madridista, este stream, este canal, pulgar arriba, que me viene muy bien. Me recomendáis y hacéis que el canal crezca. Porque no es fácil crecer, Poco a poco vamos creciendo, pero esto va pasito a pasito, suavecito. Pero ya tendremos más cosas, ¿vale? Además, joder, iré haciendo más cosas con el canal, en el otro sitio, a ver qué tal. El tándem Militao-Rudiger creo que no. A ver, yo creo que sí combinan bien, pero tienen que trabajar juntos. Al final es una pareja que necesita tiempo. Pero como todo necesita su adaptación. No podemos estar siempre con encajes de bolillos por no fichar. Bueno, el club fichar ha fichado. Lo que pasa es que no ha fichado donde necesitamos fichar también. Ese es el problema.
¿Qué pasa, Mario Lunin? ¿Qué pasa, crack? Carlos Núñez, muy buenas. ¿Qué te parece Alberto Díaz? Pues mira, más allá de la política personal de la federación y de Sergio Scariolo, que tiene sus cosas como entrenador buenas y malas, creo que Alberto Díaz nos va a venir muy bien para lo que va a necesitar España en el Eurobásquet, que ya lo hablaremos. Este no es un canal de básquet especializado, pero obviamente tocaremos Eurobásquet. El objetivo de España es intentar quedar primera de grupo con Turquía por ahí, que es el otro gran equipo, el conjunto de Engi Ataman en el grupo A. Y creo que Alberto Díaz es una buena opción porque nos da nivel defensivo, es un perro de presa, uno de los mejores defensores ACB y un tío competitivo. Y en el puesto de base y escolta nos viene bien gente así. Quique, los árbitros vuelven a perjudicar al Castilla. Sí, efectivamente. Quique, eres de jugar, vi el partido Linense-Real Madrid. De la segunda parte fallamos. Y de igual manera hay despistes que no podemos tener. El penalti arriba fue, pero aparte el equipo necesita mucha más convicción defensiva, mucho más trabajo táctico defensivo, porque no solo te vale con talento y calidad. En una categoría dura. Yo juego al PC. Tengo un ordenador que es este, el que tengo aquí, con el cual juego también. La selección francesa es favorita. Es una de las favoritas. Máxima favorita, no. Yo creo que ahí están Serbia, Mičić, que va a estar al final, parece ser. Con Jokic, obviamente la Grecia de Giannis Antetokounmpo y de la familia Antetokounmpo. Y luego Eslovenia, obviamente, con Dragic y con Luka Doncic, por supuesto. O sea que se vienen cosas guapas. Un buen Eurobásquet con alguna baja, sobre todo en España. Con algunas bajas, pero en otros equipos también. Incluso Sengelia, por ejemplo, en el grupo nuestro, baja de Georgia. En fin. Por cierto, el penalti a Vinicius yo creo que era claro. A mí me genera alguna duda ese penalti. Pero puede pitarse a lo mejor, ¿eh? Pero no me parece clarísimo. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Crees que el Newcastle va a acabar en Europa? La Premier es muy dura, pero top 10 va a acabar. Díaz viene bien a la selección para la estrategia de ir a pocos puntos. Nos falta mucho talento ofensivo, sí. Bueno, mucho, bastante. Sobre todo comparado. El problema que tiene España es que es un equipo que se encorseta desde la parte de generación de juego. Los generadores no son los mismos. Vas a tener que tirar mucho de Rudy, de Lorenzo Brown, obviamente. De Xavier López Aróstegui por fuera. Juancho. Pero faltan cosas en el equipo. Faltan cosas. Quique, el J. Jordi ya ve al Palancas ganando el... Bueno, pero es que J. Jordi tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué queréis que haga J. Jordi, tíos? J. Jordi tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mangazo, el gol anulado a Benzema con líneas curvas del VAR. Yo creo que es fuera de juego, ¿eh? Siempre pensáis mal, tío. Joder. Yo como piense todo el rato mal. No vivo, Estoy en un momento carpe diem. A lo mejor estoy un poco en modo... Pues eso. Un poco modo zen, pero... No quiero ver... Spiritus en todos lados porque si no... Quique, el partido contra el Betis, ¿te gustaría Camavinga? A ver, de esto vamos a hablar, de lo de Camavinga, la titularidad y tal. Yo quiero ver a Camavinga mucho de titular, pero Ancelotti juega mucho con ciertos factores. Por eso Camavinga, para él es tan importante las segundas partes. Partidos sobre todo que se abran un poco. De igual manera, Camavinga es un excelente jugador y me vale para cualquier contexto. Los grandes jugadores me valen para muchos contextos. Vamos a sufrir mucho contra el Betis. Va a ser un partido duro. Quique, ¿te gustaría ante el Betis alinear a Camavinga desde el principio? A mí sí me gustaría. Pero Ancelotti... A ver cómo lo acopla todo eso. Yo no descartaría incluso que meta a Fede en el centro del campo y a Rodrigo en el extremo derecho. Vamos a ver. Enes Unal es un buen jugador. No sé, en un equipo... Tiene calidad, aguanta bien el balón. Para el juego directo está bien. No sé. Bueno, el Real Madrid, nos guste o no, lleva una política económica bastante sosegada y conservadora, que tiene sus cosas buenas y malas. Y el Barcelona lo que está haciendo es
romper parte de su patrimonio, venderlo ahora a cambio de obtener más liquidez ahora para acometer fichajes y no quitar deuda. Y mejorar sobre todo su índice tanto de límite como de masa salarial. Cada uno tiene su política como club. Hombre, a mí si me dais a elegir, yo prefiero un presidente como Florentino Pérez que un presidente como José María Bartomeu o a Joker Laporta. Cada uno con sus cosas buenas, malas. Álava juega mejor de lateral que de central. Yo creo que de las dos juega bien. Y Mendy es indispensable en este equipo. Eduardo Camavinga, Tchouaméni, futuro mediocampo titular en la selección francesa. Pues es que todo lo que no fuera que vayan con Deschamps al Mundial sería raro. Pegaron duro el Español, sí. Pero ¿hablamos de la jugada o hablamos de lo que dieron? Tampoco me pareció que el Español fuera el equipo que más diera de todos, Si recojo el año pasado y tal. Pero sí dieron. A ver, Diego Martínez es un entrenador intenso, en el Granada lo fue. Son equipos que trabajan mucho la presión, encerrar en el medio del campo y sobre todo que no te des la vuelta. Al menos es lo que yo tenía entendido siempre de Diego Martínez. RDT o Enes Unal. RDT, para lo que necesita el Real Madrid. Enes Unal más un jugador de movilidad plena y RDT es un jugador con movilidad pero que enchufa bien. Y Enes Unal también, pero bueno, jugador además que ha sido nuestro y tal. Creo que vendría motivado el rol de Tomás. A lo mejor me equivoco, Álava es muy bueno, buenísimo, muy importante en la lectura defensiva del equipo. Con lo que hay en la liga entre Tebas, Roures y el Palancas, ¿cómo no vamos a desconfiar de esta liga? Penalti a Vini, 2 repeticiones y poco más. A mí no me pareció un penalti clamoroso. Lo siento, chicos, no me lo pareció. Me pareció dudoso, pero no es de esos penaltis que yo diga ¡pum! Penalti así a vista de pájaro. No lo vi tan claro. Si lo hubiera pitado, se puede pitar, que no. A ver, al fútbol a veces son matemáticas y a veces no. También entra el terreno de la interpretación. La fuerza del contacto, considera que ese contacto es suficiente. Hay una serie de matices. Pero vamos, yo entiendo lo del conflicto de intereses, Antonio, que estás exponiendo encima de la mesa, lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué quieres que te diga? Tengo un canal del Real Madrid, soy madridista, pues no voy a hacerme, pues eso, no voy a hacerme la del yihadista con el Real Madrid, con la Liga, porque yo quiero pensar que el fútbol guarda una parte bonita, ¿no? Una parte deportiva y una parte donde, pues al final, lo que pasa en el terreno de juego es lo más relevante. Yo Camavinga contra el Betis, Rosa. A ver, yo lo pondría. Lo que desde luego es que no toca el balón, claramente. Vamos, ni lo toca. Quique, ¿qué te pareció el partido de Alan? Un bicho, una bestia, una máquina. Rudiger jugó muy bien. Rudiger jugó bastante bien. Tuvo algún fallo, pero en los duelos con Joselu ganó bastante, sobre todo en la segunda parte. Tuvo 3 o 4 seguidos que ganó bien. Rudiger es muy bueno, pero tiene que asentarse tácticamente. Se tiene que asentar con su gente, con sus compañeros. Jugar de defensa central, salir en grupo, saber salir cuando sí, cuando no. Todo tiene su trabajo y eso lo obtienes con partidos y experiencia con tus compañeros. Iker puede jugar en el primer equipo, por poder puede. Que deba, no lo tengo claro. Yo creo que a día de hoy Iker Bravo es un jugador que tiene que adquirir partidos con el Castilla y a partir de ahí pues ya todo lo vamos viendo, ¿no? O sea que yo lo tengo claro. A día de hoy Iker Bravo tiene que ir jugando partidos con el Castilla. El terror del Garden. ¿Era más necesario Haaland que Mbappé? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que Mbappé o sea, viendo a día de hoy el best case de cada uno de los dos jugadores, de cada uno de ellos, y en esa comparativa sigo pensando que Mbappé es más completo que Haaland. Pero Mbappé es una rata. Entonces, obviamente Haaland es un pedazo de crack. Cada uno tiene su opinión. Para un clásico, ¿cuál sería tu 11? Pues mira, te voy a decir, habría algún matiz de Camp Nou o Bernabéu,
Pero te voy a dar un 11 de los varios que podría poner. Courtois, Rüdiger de lateral derecho, Militao, Alaba, Mendy, centro del campo para Tchouaméni, Camavinga, Modric, Vinicius, Valverde y Benzema. Ese sería un 11 en el Camp Nou muy bueno. Para mí. Pero bueno, creo que habría varios 11 interesantes contra el Barça. Va a ser una liga muy jodida. Va a ser una liga que para ganar vas a tener que ganar muchos puntos, más de 90. Yo creo que entre 89 y 94 puntos se puede mover esta liga perfectamente. Yo creo que los dos van a ganar muchísimos partidos. Los matices, los duelos directos nos van a marcar mucho. Quique, el Madrid era para haber liquidado el partido en la primera media hora. Sí, era un partido totalmente dominado. Con el balón y sin el balón. Con un Tchouaméni imperial. Empezamos a recular con el gol. El equipo empezó a tener menos tensión competitiva, menos atención defensiva. Y eso permitió al Español de Diego Martínez subir en sus sensaciones de poder hacer daño. Empezó a aparecer Sergi Darder, que para ellos es clave, Expósito un poquito y José Lu. ¿Qué te parece el nuevo Valencia de Gattuso? No me dice nada. No me parece un equipo que me llame la atención para nada. Creo que tiene mucho marketing el Valencia ahora mismo, pero a mí... a mí no me dice nada en absoluto. En absoluto. En absoluto. ¿Quién llega primero, Haaland o Mbappé? ¿Quién llega primero? No lo sé, porque yo no tengo información. ¿Quién es mejor? A día de hoy me parece Mbappé mejor que Haaland. Pero vamos, lo de Mbappé yo lo llevo bastante a piel. ¿Es posible la cesión? No lo sé, no lo creo, pero yo dejo mi opinión, Antonio. Benzema tiene 34 palos, no va a ser eterno. Y junto con Haaland cabían los dos en el 11. Sí, yo no te digo que no. Yo te he dicho que yo prefería Mbappé. Ahora, esto se trata de debatir. Tú tienes tu opinión. Tú hubieras preferido a Haaland que a Mbappé. Yo prefería a Mbappé que Haaland. ¿Los dos eran compatibles? Más compatible Mbappé que Haaland. Pero Haaland también era compatible con Benzema. A mí lo de... Bueno, está Benzema, entonces no valoramos la opción de Haaland. Me parece un discurso un poco... pillado con pinzas, poquito. Por parte de la directiva, me refiero. ¿No crees que el Madrid se relajó después del gol de Vinicius? Sí. ¿El Sevilla tiene muy mala pinta esta temporada? Sí. Tiene mala pinta porque ya la temporada pasada al final tenía mala pinta. Mismo entrenador, misma base de jugadores, pierden algún jugador clave, como han perdido a Jules Koundé, Diego Carlos, y es un equipo con muy poco gol, muy poco talento, y con unos nueves como En-Nesyri y como Rafa Mir, que son lo que son. Me parece que se quedan cortos para ser un equipo de potencial en la liga. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo? Y a día de hoy, ¿cuál de los dos? Ahora, Haaland. O sea, tú me preguntas anteriormente, yo te digo Haaland. O sea, yo te digo Mbappé. Me preguntas a día de hoy, después de lo que ha pasado con Mbappé, Haaland. Bueno, de Hazard muy poco te puedes esperar. Yo me pasa igual, yo espero muy poco. ¿A qué delantero ficharías ahora? Yo es que me centraría en alguna opción algo desconocida. Brobbey, Amine Gouiri, Raúl de Tomás, cada uno con sus perfiles. Son opciones secundarias, jóvenes o más desconocidas o de menos relieve, que asuman un rol de recambio de alternativa a Benzema. Quique, ¿tú ponías a Vinicius de delantero centro o no? Solo veo salidas. Si sale Mariano y se consiguiera la cesión de RDT sería lo único viable. A mí me lo parece, pero no parece que el Madrid lo vaya a hacer. Ancelotti dijo que no va a haber fichajes y eso es lo más normal. No me consta que el año pasado dijera lo mismo y viniera Camavinga. Si es así, pues estaremos pendientes. Pero no hay nada que me haga pensar en que vaya a venir alguien. Yo creo que el Madrid va a firmar RDT. Ojalá. Venga chicos, vamos a por 100 likes, que vamos por 50. Anthony del Ajax, el United ya se ha ido a por él. Bueno, el Ajax está pidiendo 100 millones. Parece ser que es por lo que se va a ir.
sea, el Madrid a lo mejor no quiere acometer esa operación por Anthony. Me meto yo en la cabeza de José Ángel Sánchez, ¿eh? Intuición. Tú me preguntas, yo te respondo. Pero no lo sé, ¿eh? En esta temporada se le fue media Castilla al Madrid. Que sí los vale los 100 millones, el tiempo dirá. Veremos. Veremos. Yo creo que en el United es complicado, ¿eh? Pero a ver qué tal en el United. Vamos a ver cómo le va. Lopetegui no llega al Mundial. Está complicado. ¿Viste la entrevista de Haaland diciendo no fue al Madrid porque no quería ser suplente? Yo creo que si se le convence a nivel proyecto, se le convence. A mí eso no me vale. Yo creo que eso, tanto por parte del club como del propio jugador, se hubiera podido llegar a un acuerdo y le convences al futbolista. Mike, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, he visto el documental. Bueno, a ver, tampoco nos ha ido tan mal con este Florentino, que parece que el Real Madrid viene de unos años absolutamente apocalípticos, ¿no? Yo solo os diría que pongáis encima de la mesa los últimos 10 años del Real Madrid de títulos, de Champions, de competitividad. Las últimas ligas mediante el VAR de por medio. Guri suena para el Rennes y Juve, sí, eso es. La prensa lo suyo, preguntando ayer a Ancelotti por Hazard. Claro, hombre, a la prensa le interesa mucho pues mover un poquito todo lo que genere tensión, porque además la gente está tensa en redes sociales. Yo probaría a Vinicius y delantero centro porque es muy rápido. Pero para ser delantero centro no vale solo con ser muy rápido, tienes que tener los movimientos, automatismos y tener un juego también perfilado para delantero centro. Creo que Vinicius no es ese jugador de recursos de delantero centro. Me gustaría probar a Vini como delantero centro. Bueno, pues nada. Yo no lo veo, chicos. Ojalá de repente llegara y como 9 lo hiciera fenomenal, pero bueno, no sé. A mí un jugador de finales de los 90 que me hubiera gustado, Mackay, sí, Roy Mackay. Que por cierto, Mackay hijo está en el Depor, ¿no? Si no me equivoco. Que dentro de 2 años hay mejores jugadores que Haaland y Mbappé. Eso no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie, Zeus. Lo que sabemos es que a día de hoy son los prospectos de cracks mundiales. Y de momento ninguno lo tienes. Aunque tienes a otro que podría estar ahí como Vinicius. El club lleva su política. Es una política bastante conservadora y que quiere manejar los riesgos de inversión. Entonces nosotros al final no manejamos el dinero y el club considera que prefiere administrar con lo que tiene, sin arriesgar a fichar ciertos jugadores. Me quedé con las ganas de ver a Sané. Muy buen futbolista. Mira. Yo creo que muchos equipos, si tienen grandes lesiones de grandes jugadores, sufrirían. Obviamente el Real Madrid puede que sufriera algo más que otros equipos. Puede ser. Pero ya os avanzo que el PSG sin Mbappé es un bluff. Ya os lo digo. Un bluff comparado con lo que es. Y ya os digo que el City va a ser un gran equipo, pero sin Haaland no va a ser lo mismo. Y ya os digo que el Bayern o la Juve, sin Mané, sin Vlahovic, o el Barça sin Lewandowski, no va a ser lo mismo. Aubameyang yo creo que va a salir. Y obviamente pues no hay un jugador como Lewandowski ni parecido para ellos. Todos perderían. Obviamente el Real Madrid yo creo que sí que tenía que fichar un delantero, pero que parece que solo el Real Madrid podría tener grandes lesionados y que sería el que más sufriría. Bueno, en principio puede que sí, de los grandes, pero hay otros equipos que también sufrirían mucho. Pues está claro que no se va a fichar y el fichaje es Bravo. Bueno, y que el Bravo va al Castilla. No es fichaje del primer equipo. A la Madrid, desde Uruguay, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vas? Dile a Florentino que ficha Sané. Pues obviamente yo no tengo contacto con Florentino. No sé si tú tienes contacto con Florentino. Intuyo que no, porque me está diciendo que se lo diga yo. Pero no tengo contacto. Lamentablemente no tengo contacto. Mónaco es un equipo random. Ayer se marcó, entiendo, un super partido. Sí. Y es que el Mónaco, hombre,
supo trabajar muy bien el partido en el bloque y con las salidas al contragolpe también. El PSG es un equipo algo vulnerable, ¿eh? Y con jugadores atrás que hay. Y el Real Madrid sin Benzema tiene muchos problemas y a día de hoy no tiene recambio. A día de hoy no tiene recambio. Yo creo que Florentino va a anunciar un fichaje en el último día de mercado. Ryan Cherki ha renovado, ¿no? Si no me equivoco. Deseo muy en el fondo que se fiche a Raúl de Tomás. Yo que se fiche... A mí me valdría con una cesión. Creo que sería interesante una cesión, porque si tú obtienes a RDT cedido, los riesgos, si sale mal, ¿cuáles? Lo devuelves y ya está. Oye, sale mal, has invertido 2, 3 millones. Creo que estamos ante un movimiento que hubiera sido muy inteligente por parte del Madrid, aunque hay que decir que el Real Madrid, este tipo de movimientos no están dentro de su política de acción. No trabaja concesiones últimamente el Real Madrid. Otro año apretando el que ya sabemos para ver la épica. No es malo, pero ya tendré que ir al médico. Yo también, ¿eh? Yo después de lo que viví el año pasado, tío, no quiero volver a vivirlo, ¿eh? Ya lo pasé muy mal. Por ejemplo, el Valencia va a firmar 2 años a Cavani y va a cobrar casi 4 millones. Pues qué queréis que os diga, me parece un movimiento de mierda del Valencia, si os lo digo. Un tío de 35 palos que lleva 1 año y medio, 2, como lo lleva, con muchas lesiones y sin equipo que estaba. ¿Cuál es el mensaje gol de Roberto Carlos que le has visto marcar con la camiseta del Real Madrid? No entiendo esa pregunta. El mejor. Yo creo que el mejor gol a Arnau en un clásico en el Bernabéu con una falta que tiró desde 25 metros, una cosa descomunal. Ese puede ser. Y el otro en el Helodoro Rodríguez López en Tenerife en la temporada 96-97, creo que es en su primer año, que empala un disparo con la izquierda que hace el efecto hacia adentro sin ángulo prácticamente. Cavani no para de lesionarse y no ha hecho ni pretemporada. A mí me parece arriesgado. Hay un pacto para que Mbappé venga después del Mundial. Me parece todo demasiado enrevesado, ¿eh? No me termina de llegar... No me termina de cerrar eso y creo que Nasser Al-Khelaifi no creo que se meta en ese tipo de movimientos sabiendo la que le puede caer. El Bayern tiene un plantillón de 18-19 jugadores. El Real Madrid tiene una plantilla también de 17-18 jugadores, ¿eh? Es decir, tú haces un 11 y el Real Madrid tiene 5 o 6 cambios plausibles. Que no os convenza la plantilla porque falta una alternativa a Benzema, lo entiendo. Pero a ver si es que en el Real Madrid van a ser unos matados. El Real Madrid tiene plantilla. Lo que no tiene es una alternativa real a Benzema. El que le marcó al Tenerife fue tremendo, sí. Me encantaba el Real Madrid del 2017. Estaba full en todos los puestos. Este Madrid 22-23 me genera ansiedad. Pero si gana la 15ª, excelente. Estamos muy mal acostumbrados también, ¿eh? La exigencia del madridista, yo el primero, ¿eh? Estamos... Es que es una cosa... Bestial. Bestial. Quique, lo mejor le sale bien al Valencia con Cavani, pero 4 kilos no vale eso. Yo creo que el hermano, que es muy listo y que ya ha conseguido contratazos con el United por medio y con el PSG, al Atlético de Madrid le quiso trincar buena pasta en un momento donde él estaba bien y ahora pues ha trincado lo que ha podido. En su derecho está. El Bayern no hace un central entre todos, hombre. ¿De cuánto es el salario de Raúl de Tomás? Pues me pillas en fuera de juego, pero... Vamos, 1,5 millones, 2. No lo sé. Tal vez. ¿Será el jugador que más cobre del Español? Posiblemente. Lo vemos, a ver cuánto cobra. $1,5 millones brutos. Tal vez. Estoy viendo aquí, no sé si la información está bien, ¿eh? 1,5 millones, creo. Hola, perdón por llegar tarde. Bienvenida, Carmen. Tú puedes llegar cuando quieras, cuando puedas. Lo importante es que estés aquí con nosotros. Espero que Mbappé se quede en París hasta la jubilación. Como madridista no se puede burlar más de nuestro escudo. 4,8 millones brutos. Es decir, prácticamente 2 y algo netos.
Me parece bastante dinero, ¿eh? Y el Español no va sobrado de pasta. A ver, el Español le interesaría una cesión quitándose parte del salario. Si el jugador no está comprometido ni quiere seguir. Una venta... A ver cuánto obtiene el Español ahora por Raúl de Tomás. Los equipos parece que no están muy dispuestos a pagar dinero. Creo que el Sevilla sería el único, siempre y cuando lo de Boyé no salga bien. Que también está por ahí Lucas Boyé, jugador argentino. Ojito. Sí, bueno, lo de Laporta lo he visto. ¿Alguien ha comentado algo del ojo morado de Laporta? Sí, es que a mí lo de Raúl de Tomás, siendo cesión, me parecería un movimiento inteligente del club. ¿Que te sale mal? Pues bueno, te sale mal, lo devuelves al Español y ya está. Pones una cláusula de compra no obligatoria para el Real Madrid por si se lo quiere comprar. Pones una cláusula de compra optativa de 25, 20 millones, 30. Pues ya está. Y si los vale, los pagas. Y si no, pues te vuelves. Ojo, este fin de semana es el Madrid-Betis. Sí, es un partido muy duro, ¿eh? El Betis ha fichado bien. Está ahí con Juanmi, con Borja, con Rodri, con William Carballo muy bien. Canales vamos a ver cómo va jugando, que es un jugador clave para ellos. Guido Rodríguez si sigue. Luis Enrique es un jugadorazo por explotar. El fichaje para mí clave esta temporada. Es un equipo interesante el Betis, ya sabemos. Y Fekir, que no se me olvide. Nabil Fekir, jugadorazo para ellos. Sale que el Sevilla va a fichar a un delantero y tienen dos. No lo entiendo si no sale Rafa Mir o el marroquí. Es que yo creo que con En-Nesyri no van a contar, ¿no? Yo creo que a lo mejor En-Nesyri se lo quitan. Es un jugador que siempre ha estado en la diana de la afición del Sevilla. No sé yo. A mí nunca ha sido un jugador, a ver, si un jugador en el Leganés lo hizo muy bien, tal. Tampoco me ha parecido un jugador... Ojo con Borja Iglesias, el panda. Borja Iglesias es un buen delantero para el Betis. Es que el Betis tiene un muy buen equipo. Y Pellegrini este perfil de equipo lo trabaja muy bien. Equipo de toque, pero es un equipo bien trabajado, presionando, muy ordenado. Defensivamente es un equipo que, oye, los hay mejores, pero es un equipo que defiende muy bien con balón. También sabe guardar muy bien los partidos. Es un equipo jodido, porque hay que saberle presionar bien. Y el Madrid el año pasado sufrió ante equipos que tocaban muy bien el balón. Los dos refuerzos, Arribas y Bravo, ¿te refieres, Juan Miguel? Pues veremos. Ojalá el Bayern repita el 8-2. Pues dudo mucho que lo repita este año. Con que gane yo me conformo. Nkunku, Reece James y Bellingham. Mucho lío ahí, Mucho money. No lo veo. Si pudieras elegir, ¿con quién colaborarías? ¿Con Sergio Vegas o Carlos Sánchez Blas? Hombre, sin lugar a dudas con Carlos Sánchez Blas. Vamos, no hay color. No hay color. Pero vamos, yo lo siento mucho por Sergio Vegas, que es buenísimo a nivel de capacidades y tal, pero Carlos Sánchez Blas tiene capacidades y es un santo. Uno de los periodistas con más nivel humano que he conocido. Y he podido colaborar con él además. Y el otro ni me responde. Quique, ¿qué opinas del Barça y su partido contra el Valladolid? Bueno, el Valladolid es lo que es. Entonces, Pacheta tiene mucho que trabajar. A mí me parece uno de los 5 o 6 peores plantillas de primera. Ryan Cherky aún no ha renovado. No es oficial. Bueno, pero no lo sé. Yo creía que iba a renovar. ¿Qué se sabe de la salida de Asensio? Nada nuevo, Juan Antonio. Nada nuevo. Barcelona va a ser segundo la Champions. El Inter Milán está muy mal en defensa. Calma. Vamos a ver. Yo creo que el Barça se va a clasificar para los octavos de la Champions. Pero que lo va a poder tener difícil en algún momento, yo creo que sí. Bueno, importante, hablando de cosas del mercado, que estos días con el Madrid no parece que vayan a ser, intensos, parece. Pero la Real Sociedad está buscando a un sustituto de Isak y Sadik. Es que yo a por Sadik sí que me hubiera ido de cabeza, pero es que ocupa plaza extracomunitario. El Almería pide 20 millones. Me parece buenísimo. Sadik me parece muy buen delantero. ¿Conoces a Quillo Barrios? Sí, bueno, le conozco del canal, le he escrito alguna vez, tal, sí. El Valladolid es un equipo humilde. Sí, humilde es.
Si encima lo que dice Carlos, si el Valladolid tenía 4 o 5 jugadores de nivel y lesionados, una plantilla justita, pues tú me dirás. Espero que Miguel, por ejemplo, a mí el Girona me parece un equipo superior al Valladolid. Con Stuani, con Tati Castellanos, con Miguel Gutiérrez. Vamos a ver Reinier cómo se acopla. Pero... yo iría con la calma, chicos. Lo de los fichajes creo que nos está... a ver, yo tengo ganas de fichajes. Me ilusionaría muchísimo ver un delantero como llega. Pero... o sea, no es fácil. No es fácil porque el Real Madrid está tomando los riesgos que toma como club. ¿Quién crees que será el nuevo fichaje del Chiringuito? No tengo ni idea. La verdad, hoy me han armado un hype, macho. Pedrerol, digo, va a entrar Pedrerol. Joder, pues a lo mejor comenta algo del mercado. Y me sale con lo del fichaje del Chiringuito. Carlos Sánchez Blas sabe la hueva. Sabe muchísimo. Pues que ficha Mariano. ¿What? Igual que el Getafe, que ha empezado mal la temporada, llevan jugando con fuego varias temporadas. Al final se queman. La próxima semana el Barcelona-Sevilla, pero va a ganar el Barça. Yo es que al Sevilla lo veo muy mal. Es más, yo os diría que si el equipo que tiene enfrente el Sevilla la próxima jornada no fuera el Barcelona y pierde, Lopetegui está fuera. Diego Martínez es un pedazo de entrenador que es tremendamente querido en Granada. Y, si no me equivoco, si no corregirme, de escuela Sevilla. Diego Martínez al Sevilla le hubiera venido muy bien, porque Diego Martínez es un pedazo de crack. Edwin Congo es el fichaje. ¿Cómo va a ser Edwin Congo, hombre? Pero si Edwin Congo está metido en marrones y cosas. Álvaro Ojeda, y lo venden así. Pues no creo que tenga nada especial Álvaro Ojeda. Aparte de las peleas con Cristóbal Soria, ¿no? No, todavía... vale, ya me he enterado, Sergio. Pues ya está. Te pido disculpas, Ryan Cherky no ha renovado. Vamos, ya te digo yo que al 99,9% Ryan Cherky no viene al Real Madrid. En Nkunku, 4 goles en 4 partidos en Bundesliga. Y los que te rondaré, Fernando, y los que te rondaré. Tenemos que tener un 9 con garantías como se lesione Benzema. Yo pienso lo mismo, pero el club va por otra línea, parece ser. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones. O cabrearnos o asumirlo. Yo prefiero asumirlo. Si me cabreo, pues mal. Bueno, la gente del fútbol femenino, del Real Madrid femenino, sigue hablando de Tarciani. Que yo sepa no hay novedades. Si alguien me quiere decir algo nuevo, que viene esta bestia. Tarciani va a ser una central descomunal. Y los primeros que hablamos de ella fuimos nosotros en este canal antes de que sonara para el Real Madrid. Bueno, ya eres muy pesado, lo siento. Has repetido 4 veces el mismo mensaje y yo creo que ya me está vacilando. Baneado, ¿vale? No se puede hacer spam. De acuerdo, pido disculpas, pero no voy a permitir que se haga spam en el canal. ¿A quién ves favorito para la Champions? Bayern de Múnich, City, Real Madrid. Y el PSG un poco más abajo. El orden de los 3 primeros como queráis. ¿No creen que es más urgente un lateral derecho que un delantero centro? No. Aunque nos vendría bien, nos vendría muy bien. Primer partido del Real Madrid femenino el sábado 11 de septiembre a las 4 horas. ¿Dónde lo veremos? Who knows? ¿Quién sabe? En Real Madrid Televisión no, porque es en Villarreal, ¿no? Vaya golazo que marcó ayer la... no sé qué dices, Josain. Buenas tardes, Ana Paula. Sí, Ana Paula me dice que me tranquilice. Yo me tranquilizo, obviamente. Pero lo de spamear no está bien. Alberto José Angueosomo Esono Enchama. Real Madrid, a la Madrid, Alberto. Yo creo que el club ha cambiado de estrategia de fichajes este año, pero es muy largo para explicarlo. Puede ser. ¿Qué opinas de la bronca entre youtubers del Barça a cuenta del partido contra la Real? Pues no me he enterado. Yo es que estoy muy fuera del mundo de... Va a sonar un poco extraño, ¿no? Yo estoy muy fuera de todo eso. Probablemente me perjudique, pero yo estoy muy fuera de guerrillas, bandas, tensiones entre youtubers. Estoy en un momento bastante zen muen. Con esto de todo lo que he tenido, me quito de movidas, broncas que tiene la gente por ahí. Intento no ver vídeos tensos, intensos. Yo quiero mucha paz, mucha tranquilidad.
Por eso tengo la mecha corta con los haters también, ¿eh? Cuando viene aquí un hater, ¡pum!, le corto rápido el grifo. Lo que tiene, cuando has tenido un tumor, pues oye, la vida te hace cosas en la cabeza. Diego Martínez ya entrenó al Sevilla Atlético. Exacto, ahí está. Este presidente no se gasta ni un duro. Pues Carmen, yo te digo una cosa. Intenta llevarlo con calma. Modo consejo, ¿eh? ¿Quién crees que va a ganar la Liga? El Barcelona. Y creo que el Madrid va a ganar la Champions, espero. Y eso sería un troleo para el Barça acojonante. O sea, Quique, no te sorprendas con el chiringuito. Solo quieren salseo y conseguir que se hablen de ellos. Puede ser. Mejor paz y tranquilidad, esa es la actitud, sí. Mejor, porque la verdad es que las redes sociales vienen intensas. No me gusta que a la gente la estén apabullando, ensañando con ella, insultando, faltando al respeto unos a los otros. Pero vamos, en gente del Real Madrid, del Barça y de todos lados. O sea, es que veo que la gente está muy tensa. Y no sé si tiene que ver con todo el tema del COVID, tío. No lo sé. Por cierto, Quique, ¿quién crees que será el pichichi esta temporada? ¿Benzema o Lewandowski? Pues creo que Lewandowski. Pero vamos, que Lewandowski sea el pichichi y ojalá el Madrid gane la Liga, ¿eh? A mí esas cosas, ya sabéis. ¿Qué opinas de Vini? Lo veo mejor. ¿Crees que puede sacar su prime esta temporada? Yo creo que va a estar a un nivel muy parecido a la temporada pasada. Repetir los mismos números es complicado, pero este tío no para de trabajar y tiene mucha calidad. Es top mundial, o sea, hablamos de un jugador absolutamente diferencial. Bueno, creo que Mugen mejor no puede describir el motivo por el cual pienso que el Barça va a ganar la Liga. Si veis su mensaje, no hace falta ni que hable. Territorio Roures, territorio Tebas, más complicado, partidos ahí con pequeños puntos de inflexión. El Madrid, si no obtiene más de 90 puntos, no gana la Liga. Creo yo, ¿eh? Creo. Si Brasil gana el Mundial, ¿creéis que Vini puede ser Balón de Oro? Podría. El problema es que los focos se los va a llevar Neymar. Y no sé cómo va a funcionar Vinicius con Brasil en el Mundial. No lo sé. Ojalá le vaya muy bien a Vinicius. Creo que va a ser un Mundial interesante para Brasil, pero quiero ver cómo conjugan el binomio Vinicius con Neymar Jr. Creo que quieren tener una plantilla muy corta. A ver, yo creo que más que corta no quieren tener ahí jugadores a prueba. Ancelotti tiene todo muy automatizado. Tchouaméni por Casemiro y ya. O sea, y ya lo demás con lo que ya competí el año pasado. Más Rudiger, que se tiene que acoplar un poco. Pero vamos, yo en Rudiger confío ciegamente. Nos va a dar un nivel competitivo en muchos aspectos muy alto. El Barcelona también perderá partidos, no es un equipo imbatible. Ya, y el Madrid tampoco es imbatible. Quique, un off topic. El futbolista con más tarras después de Villa es Aspas. ¿Cómo explicarías que no haya ido apenas a la selección? Bueno, creo que tiene que ver con que Yago Aspas no ha explotado su marketing y calidad en un equipo top. Sus experiencias en equipos importantes no han sido las mejores. Y eso creo que le ha crucificado un poco. Seguramente eso haya hecho mella en sus años. Pero a mí me parece un excelente delantero. Si me pides una explicación, ¿eh? No digo que esté justificado, ¿vale? Saludos a la patrona. Ahí está, saludos entre derbis a Paulo de Mel. Independientemente de lo que hagan los demás, dice Muguen. Este año me da a mí que el Balón de Oro estará entre Mbappé, Messi y Lewandowski. Hombre, si el Madrid gana la Champions, que es lo que puede haber una posibilidad. Vamos a ver. Yo espero que el Madrid no pierda ningún partido contra el Barcelona. Te digo una cosa y lo vuelvo a repetir. Si el Madrid pierde los 2 partidos contra el Barcelona y gana la Liga, me da igual. Me da igual. Otra cosa es, Quique, si el Madrid pierde los 2 partidos contra el Barcelona, el Madrid no va a ganar la Liga. Eso ya es otra cosa. Pero es decir, si me das un papel y me dices, Quique, firma este papel, tú ganas la Liga y pierdes los 2 partidos 0-4 contra el Barcelona. Lo firmo. Un saludo desde Montijo, José Fernández. ¿Qué pasa, hombre? Lo de Vinicius y su evolución es de locos. Si es capaz repetidamente de ocupar en ataque en otras zonas como ayer en el gol. Es brutal, Vinicius.
Ahí está José Fernández, desde Montijo, saludos. Quique, ¿cuál es tu opinión de Ramazzani, el jugador de Almería? Es el jugador belga, muy bueno, muy bueno. Es un segundo delantero súper atractivo, medio extremo, es muy fuerte, y con Sadik, pues hacen una pareja muy buena. Lo Almería, si pierde a Sadik, pues este tío Ramazzani va a tener que tirar hacia adelante. No sé si va a ir internacional con belga, Ramazzani, si lo ha sido en categorías inferiores. Buenas tardes, Quique. ¿Ves el Atlético de Madrid en la pelea por la Liga? No. La Liga es bipolar. Real Madrid-Barcelona. El Sevilla se cayó ya desde el año pasado y este año no va a estar. Y el Atleti no le veo. Prefiero perder contra el Barcelona y ganar la Liga y Champions. Hombre, y todos, ¿no? Hola, ¿cuándo es la gala del Balón de Oro? Pues mira, la gala del Balón de Oro va a sonar un poco hardcore, me importa poco, pero ahora mismo es que no me acuerdo. Creo que es en octubre. Creo que es en octubre, tío, pero no me acuerdo. Un saludo desde Tyler, Texas. Ramiro, ¿qué tal? Me gustó cómo conduces el en vivo. I like the program a lot. Muchas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias por tus palabras. Chicos, está quedando un directo bastante entretenido. Hey, Biget, no te he saludado. Saludos, amigo, ¿qué tal? A mí Madrid me da mucha confianza en lo físico, son animales. Ancelotti tiene un plan. Nos gustará más o menos, es su plan. Le ha ido bien. Esperemos que no sea como el 2014. Los segundos años de Ancelotti a veces son un poco traumáticos. No siempre tiene que repetirse. El Betis, si no vende a ningún jugador importante el año que viene, estará en Champions. Va a estar, yo creo que en Europa League seguro. ¿Quién crees que ganará el Mundial? Pues es que Francia me parece un equipo interesantísimo, pero a nivel de confección de juego me genera dudas. Brasil, Alemania, Brasil. Francia, por ahí. El Mundial de Clubs, ¿cuándo es? El Mundial de Clubs es en enero, ¿no? Si no me equivoco. O en diciembre. Pero no te lo puedo decir seguro. Me pillas descolocado. ¿Cuál es tu pronóstico para España en el Mundial? Unos cuartos de final. Por ahí. Cuartos de final. Lo mismo que en el Eurobásquet de España en baloncesto. Cuarto de final. Contra el Betis vamos a quedar 1-1. Uf. Espero que no. ¿Firmas otro 2-8 y levantar la 15ª Champions? Sí. A mí los partidos concretos pueden ser perfectamente tapados por los grandes títulos. Los grandes títulos tapan. Es más, si el Barcelona gana la Liga y el Madrid la Champions, vas a ver tú las celebraciones en canaletas. Tú tienes la capacidad de respuesta como club. Saludos desde Venezuela, aquí que la gala del Balón de Oro 2022 se celebrará, míralo, el próximo 17 de octubre en el Teatro de Châtelet de París. Oh yeah. Quique, me conformo solo ganar un título, me da igual cuál. Hombre, si es la Copa del Rey no me vale. Si te refieres a la Liga o a la Champions, sí, yo me conformo con uno. Pero que el Barça no gane la Champions. Es decir, si el Madrid gana la Liga y el Barcelona la Champions, mal rollo. Mal rollo. Quique Mateu, Benzema en el Real Madrid, Lewandowski en el Barça, Cavani en el Valencia. Desde hoy en España hay 3 delanteros top mundial. Quique Mateu, tú no te has visto un partido de Cavani en los últimos 2 años, vamos, ni de coña. Es más, porque con lo que ha jugado es difícil que lo hayas visto. Desastre. Qué desastre. Por cierto, he visto... quiero hablar de un tema en este punto de mi vida que estoy de carpe diem, de paz y amor con la gente. Bueno, sé que quedará por debajo de Turquía porque lo dice Sergio Vegas. A lo mejor podemos tener opiniones diferentes. Quiero decir, España puede quedar primera. No está, o sea, no es imposible quedar primero del grupo A. O sea, no es imposible. O sea, no sé. Es mi opinión, que a lo mejor me equivoco. Yo de baloncesto tampoco entiendo mucho, pero yo no pienso que en el grupo de España sea imposible que quede primera. Que a ver, que Turquía tiene una buena selección, por supuesto. Pero, joder, parece que España no tiene ninguna opción de quedar primera. A ver, iba a decir que Edu Aguirre le han pegado hostias a Tutiplén en redes sociales por su inalámbrico. Yo creo que en el inalámbrico estuvo mal. Estuvo mal. Pero también os voy a decir una cosa, La gente tiene ganas. Ganas. La gente tiene ganas. Sí, Mugen, que el Arkin es mejor que todos los nuestros juntos. Bueno. Puede que sí.
Lo veremos. No te voy a decir yo cómo ha competido Turquía en los últimos 12 años porque ya lo sabes tú. Con grandes equipos, equipazos. Excepto el 2010. Digo, por ir recogiendo un poco de historial. Aunque supongo que tú me sacarás otra cosa para tú intentar imponer tu razón. Yo tengo mi opinión, tú la tuya, ya está. Bueno, voy a Edu Aguirre. Con respecto a Edu Aguirre, básicamente creo que a la gente le dio demasiadas hostias públicamente. Creo que se equivocó en cosas, pero hay que estar ahí. Cualquiera de los que hemos trabajado en medios, yo he hecho partidos, he narrado en la caja mágica con mucho ambiente y me he podido equivocar en cosas. Es humano, y creo que él va a ir cogiendo ritmo de inalámbrico. Creo que como comunicador no es malo y creo que lo puede hacer bien. Yo creo que es un tío, por lo que yo lo he conocido, noble. Creo que la gente tiene mucho odio a la gente que triunfa en la vida, que le va bien. La gente tiene mucha amargura, y creo que deberíamos ser menos cómplices de ciertos mensajes agresivos en las redes sociales. He visto gente insultando directamente, faltando al respeto. Oye, no me ha gustado Aguirre, perfecto, pero no te pongas a insultarlo y a llamarle absolutamente de todo. No tiene nada que ver, yo creo, Fede, con eso. Yo he visto mucha gente del Madrid atizar a Edu Aguirre de manera descomunal. ¿Cómo la liga maneja el calendario? Pues me pidas en outside ahora. Quique, si Edu Aguirre no fuese amigo de Cristiano, habría recibido menos palos. Puede ser. Y si no estuviera cacha, si fuera guapo, también. Porque hay mucha envidia en este país. Es lo que hay. Quique, ¿puedes dar un contexto acerca del tema de Edu Aguirre? Muy fácil, se equivocó en las preguntas a Toni Kroos, en referencia al penalti, por ejemplo, a la falta, perdón, de Benzema. A la hora de si le había preguntado cuando ya Kroos ni estaba en el campo. Y luego con respecto a la jugada de Ceballos, hablando de una ley de la ventaja con Rodrigo ya en fuera de juego, que tenía que haber dejado la jugada en gol cuando estaba ya Rodrigo en fuera de juego, ya no había ninguna situación de beneficio para Rodrigo en esa jugada. Y en alguna cosita más. Y en alguna... Ciro López lo pone a parir porque lo odia al chiringuito. Y ya está. Pero eso son las riñas, de lo que he estado hablando antes, de las riñas, las fobias entre unos y los otros. Yo creo que la envidia hace mucho daño. Y creo que en particular en este caso la gente se ha cebado con él. En nuestros trabajos todos fallamos y nos equivocamos. Lo que pasa es que, claro, Edu Aguirre gana mucha pasta, ha triunfado en la vida y hay mucha gente que le da por culo eso. Ya está. Sorteo el jueves, Cristian. Muy atentos al sorteo del femenino, sí señor. Oye, Nifed, saludos. A tope, Quique con Iker. ¿Qué pasa, madridismo duro? ¿Cómo vas, tío? Muy buenas. Es decir, que para mí cierro el tema por mi parte. O sea, ¿se equivocó? Sí. Obvio, evidente. Pero de aquí a aquí, creo que hay un trecho y unos límites que la gente no debería pasar. A lo mejor me he vuelto muy sensible con esto de que soy creador de contenido, pero creo que la gente se le va la cabeza. Os lo digo así. A la gente se le va la cabeza. Y noto más agresividad de la gente desde el COVID. Fijaos un poco cómo la gente reacciona últimamente. En fin, chicos, pues nada, yo me voy a tener que ir ya porque mi padre me está esperando, es su cumpleaños. Vamos a tomar algo, un pisco labis, tarde-noche ya no sería pisco labis. Y vamos a tomar algo, ¿vale? Entonces, vamos a estar ahí mi familia, tal. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el día de hoy, que sois unos cracks. Hablando de toda la actualidad del Real Madrid, muchísimas gracias. Un placer teneros. El canal tiene, ya sabéis, sus momentos mejores o peores, pero siempre estáis al otro lado. Así que de todo corazón, muchas gracias, porque sois unos fenómenos. Suscribiros, si no os habéis suscrito, ¿vale? Y de verdad, muchas gracias. Como siempre, a la Madrid, ¿vale? Nos vemos mañana. Estaremos de 7 a 8 de la tarde, ¿vale? Mañana de 7 a 8.